Aquí estoy, aquí estoy. Hola Arnold, ¿Cómo estás? Lo bueno buenas se hace noches. desear. Sí, hermanito. Ah, bueno, A ya ver está si listo. acomodo, a ver si acomodo así el teléfono. ¿Qué tal ahí? Bien, hermano, bien, está muy bien, hermano. Perfecto. Bien, hermano, Está entonces bueno. usted, le digo hermano porque usted no venera imágenes, ¿verdad? Eh, Sí, hermano. entonces, por aquí tengo a mi niña que está un poco molesta porque si quiere dormir, entonces se escucha mucho ruido. Sí, pues ahí, hermano, las labores, está dedicado a las labores domésticas. Sí se escucha mucho ruido. Menos mal el Ah, mío ya, menos mal el mío ya se durmió, güey. ahí está. Y El mío ya se la mía se durmió. está. Lo bueno que mi esposa ya vino y ya la va a dormir. Ah, bueno. Pero es bebecita, ¿no? Uy, ese puro llanto de Sí, bebé. tiene 1 año y 1 mes. Claro, no, mi hijo ya tiene 6 años, hermano. Igual que el mío, el El grande. mayor tiene un hijo. Ah, ok. No, yo tengo uno de 11 y otro de 6. Ah, ya. Ya están Está bien. grandecitos, ya están grandecitos. Saludos al hermano Pedro Amador. Bueno, hermanito, entonces vamos a dar inicio a esta transmisión, a este debate sobre Constantino no fundó la Iglesia Católica. Compartir un Adelante. debate, bueno, como lo quieran llamar, con el hermano Arnold Portillo. Entonces, sea Dios bendiciendo la vida de todos ustedes, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La idea es aclarar o analizar un poco. Hoy no vamos a aclarar más que hechos bíblicos, pero este es un tema histórico que surgió en el siglo IV, la vida de Constantino. Entonces vamos a atacar un tema histórico respecto a ver si Constantino fundó o no fundó la Iglesia Católica. Pues quise hacer Así esta, es. esta transmisión y tocar este tema porque digamos que es una afirmación que se repite constantemente en las iglesias no católicas, donde dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica, así lo afirman tácitamente. Hay otros que afirman que Constantino fue el primer papa de la Iglesia Católica. Entonces la idea es aclarar, tocar este tema histórico para aclarar puntos de vista y de pronto llegar a un consenso, sacar unas conclusiones. Entonces, para este debate, pues nos quiere acompañar el amigo Arnold Portillo, el hermano Arnold Portillo. Pues él va a dar sus argumentos y yo voy a dar mis argumentos también, donde demuestro que Constantino no fundó la Iglesia Católica. Entonces, eh, amigo Arnold, pues si quieres, preséntate. 3 minuticos. Sí, bueno, mi nombre es Arnold por papá. Mi nombre original es Juan Portillo. Soy cristiano evangélico, perteneciente a las iglesias que Dios fundó en el libro de Éxodo, ¿verdad? Edificadas en el nombre de Jesucristo, según Mateo 28, eh, establecida por los fundamentos de los profetas y los apóstoles, ¿verdad? De una denominación que se inclina más al poder del Espíritu Santo, la alianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Así como lo reconocemos nosotros en el libro de los Hechos capítulo 2. De ahí para adelante, nosotros entendemos que las personas fueron movidas por el Espíritu Santo de Dios como único representante de Dios en la tierra. Eh, y de aquí y de ahí para acá, creo que es lo que vamos a debatir ahora. Creo que más o menos es lo que vamos a tocar un poquito en historia, porque los amigos católicos dicen que ellos tienen una sucesión desde Pedro hasta el Papa de hoy, y si bien es cierto, en historia existieron años en donde no existían papas, e incluso donde habían 3 papas, incluso hubo una mujer papa. Entonces
famosa sucesión apostólica, de la que nosotros como eh, amigos de los protestantes, ¿verdad? Porque nosotros, eh, por haber sido perseguidos por la Iglesia Católica, por no querernos someter a lo que el Papa decía, eso lo voy a aclarar ahorita en mi exposición. Fuimos perseguidos, incluso se comenzó una inquisición. Después muchos católicos que no estuvieron de acuerdo protestaron. Estos protestantes se unieron con muchos cristianos a los que la Iglesia Católica muy convenientemente le llamaban herejes, ¿verdad? Tuvieron su propio concilio allá en Suiza. Y después, gracias al movimiento de 1900, el movimiento ecuménico, de los católicos, muchos tuvimos un sismo nosotros, entonces la iglesia se dividió en lo que ahora somos evangélicos y lo que son protestantes. Los protestantes como volviendo y aceptando lo que es el ecumenismo y nosotros los evangélicos resistiendo a regresar a lo que consideramos como Egipto, ¿verdad? Entonces de ahí es donde vengo yo, a esas iglesias son las que yo me congrego ahora. Yo no estoy aquí representando a ninguna iglesia, a ninguna denominación, a ninguna fe. Estoy representando mi fe bajo mi propio nombre, con mi propia responsabilidad. Adelante. Ok. Bueno, gracias, Arnold. ¿De dónde vives, Arnold? ¿Dónde estás? ¿De Yo dónde soy originario transmites? yo soy originario de Guatemala, pero vivo en Phoenix, Arizona. Ya tengo aquí casi toda mi vida viviendo. Phoenix, Arizona. Ok. Bueno, gracias, Arnold. Listo, hermano. Bueno, me voy a presentar entonces 3 minutos y pues inicio mi exposición, ¿te parece? Sí. Ok, listo. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Alejandro Traora Pacheco, soy oriundo de Duitama, Boyacá, Colombia. Soy un laico católico. Eh, Siempre digo que soy pues un laico con pensamiento ecumenista. Eh, Sin embargo, defiendo lo que Jesús dejó a los apóstoles y lo que la iglesia ha enseñado por siglos. Pero en el fondo soy ecumenista, o sea, tengo buenas relaciones con los hermanos no católicos, hasta mi misma familia, ¿no? Yo no niego que mi madre, mi hermana son cristianas evangélicas, pero sí, eh, Jesús quiere una unidad, ¿sí? Como lo hizo, Jesús oraba al Padre para que ellos fueran uno, para que los apóstoles fueran uno, los discípulos fueran uno. Dice la palabra, hay unas ovejas que no son de este redil, ellas oirán mi voz, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Yo creo que ese es el sentir del Espíritu Santo, que sí, hay muchas ovejas, pero tienen que oír la voz de Jesucristo y la idea es que la iglesia camine hacia la unidad, la iglesia cristiana camine hacia la unidad. Es una labor que no es fácil, tiene muchos obstáculos, pero pues debemos dar nuestro granito de arena por la unidad, sin dejar a un lado la verdad, sin demeritarla o dejarla a un lado la verdad, sin entrar en errores, en cosas que no concuerdan o que no están de acuerdo a la doctrina de lo que Jesús dejó a los apóstoles y lo que los apóstoles enseñaron desde un comienzo y la iglesia ha transmitido desde un comienzo, desde los primeros siglos. Entonces, bueno, esa es mi postura. Estamos aquí entonces para dar inicio al debate con Arnold Portillo sobre el tema Constantino no fundó la Iglesia Católica. Él tratará de dar muchos argumentos pues para demostrar o defender, digamos, la postura de las iglesias cristianas, evangélicas, y yo pues lógicamente también daré mis argumentos para demostrar que la iglesia sí efectivamente viene de los primeros siglos, la iglesia católica. ¿Listo? Entonces esa es mi presentación. Para recordar el formato vamos a hacer 20 minutos de exposición mutua, 15 minutos de refutación mutua, 4 preguntas intercaladas de 5 minutos o intervenciones de 5 minutos con preguntas y respuestas, 2 y 2 intercaladas,
y 5 minutos de conclusión. ¿Listo, Arnold? A ver, déjame apuntarlo. 20 minutos de exposición, 15 de refutación, ¿y qué era? Y 4 preguntas intercaladas de 5 minutos, 2 y 2. 4 preguntas. Ok, Y, intercaladas. y de 5 minutos. 2 y Y, 2. o sea, preguntas y respuestas de 5 minutos, intervenciones, o sea, 4 intervenciones de 5 minutos con preguntas y respuestas. 2 y 2. O sea, yo te formulo 2 preguntas, tú me formulas 2 preguntas. Ok, Y 5 de conclusión al final. 5 de conclusión. ¿Listo? Conclusión Bueno, y ok. la despedida, ¿no? Sí, pues la conclusión es ya prácticamente la conclusión y despedida, sí. Ah, ya es despedida, ok, Sí, para no conclusión y argumentar nada despedida. del tema. Conclusión y despedida, mejor dicho, en la conclusión Ah, ya ok, ahí conclusión estamos y por despedida, terminar. Sí, perfecto. conclusión y despedida, 5 minutos. Bueno, Entonces, yo entonces inicio aquí tengo las 8:46, tiene las iría 8:46. hasta las 9:06, mi argumentación. ¿Listo? Ok, 20 perfecto. minutos. Ok, ¿me ayudas con el tiempo? ¿Me avisas por ahí cuando falten unos 3 minuticos, por favor? Ok, si aquí yo tengo las 6:46, entonces serían a las 7:06, ¿verdad? 7:07 ya cambió el reloj. No te preocupes ¿Listo? conmigo, no hay problema con eso. Eh, Listo, manito. bueno, Bueno, entonces adelante inicio. pues. Sí, Entonces, primero voy a hablar, voy a dar algunos retoques sobre la historia de la iglesia, los 3 primeros siglos. Recordemos que Constantino nace en el año 272 y muere en el año 337. Entonces, voy a hablar primero sobre la historia de la iglesia católica, los 3 primeros siglos. Entonces, recordemos que vino nuestro Señor Jesucristo, eligió 12 apóstoles, entre esos 12 apóstoles pues estaba Pedro como líder, digámoslo así, de esos apóstoles. Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Jesús pues elige 12 apóstoles. Claro que finalmente también hay una lección, digamos que un poquito, como dice el mismo Pablo, abortiva, que es la elección de Pablo, ¿sí? Y ya inicia, digamos que Jesús va a la cruz, les deja una serie de enseñanzas, una serie de mensajes, inclusive de mandatos a los apóstoles, pero el Señor Jesús pues asciende, cumple su misión, pero quedan esos apóstoles para continuar esa labor, digamos, esa labor cristiana de esa iglesia naciente. Eh, Después viene Pentecostés, ¿sí? Y vemos ahí a los apóstoles reunidos con María en Pentecostés. Y vemos a Pedro que es como el que toma esa vocería y empieza, digamos que esa labor apostólica de la iglesia que se está consolidando. Vemos que entre todos los apóstoles, pues todos tuvieron su importancia. ¿Puedes bajarle un poquito ahí por ahí hay como una radio, un televisor, ¿le puedes bajar? sí, por favor. Poquito. Ahí está bien. Ahí está mejor. Gracias, hermano. Adelante. Bueno, entonces vemos a los apóstoles ya iniciando su labor apostólica, ¿sí? Y bueno, cada uno digamos que se estableció en diferentes partes, diferentes iglesias, eh, y los apóstoles también pues Pedro y Pablo también pues tuvieron su misión apostólica. Pedro pues fue sobre todo el apóstol de los judíos y fue también quien lideró la iglesia desde Roma junto con Pablo. Eso pues la historia lo reconoce como obispos de Roma. Y pues ¿por qué Roma? Porque pues finalmente en esa época el imperio romano pues era el que gobernaba, ¿sí? El imperio romano. Y pues Roma era la capital del imperio. Entonces, al ser la capital, pues también la iglesia o esos apóstoles vieron la necesidad desde Roma también, digamos, centralizar un poco el cristianismo. Sin embargo,
ellos estaban al tanto pues de las diferentes iglesias y los diferentes obispos en las diferentes comunidades como Antioquía, como los esmirnotas, la iglesia de Éfeso, bueno, las diferentes iglesias que estaban en ese entonces lideradas por cada una por un obispo. Estos apóstoles nombran obispos, presbíteros y diáconos, ¿sí? Son, digamos, que líderes que llevaban como esa batuta en las diferentes iglesias. Fueron definitivamente, pero esos tres primeros siglos fueron años de persecución. Enemigos de los cristianos católicos pues eran los judíos y eran los romanos. Los judíos pues que no aceptaron a Jesucristo, no aceptaron la fe de Jesucristo y por lo tanto perseguían a los cristianos. Recordemos que dentro de esos judíos que perseguían a los cristianos estaba Pablo. Pablo que en sus comienzos, en sus inicios fue también perseguidor de los mismos cristianos, hasta estuvo como testigo de del martirio de Esteban. Entonces ese fue el ambiente por 3 siglos de constantes persecuciones. La iglesia narra o digamos que ha catalogado o categorizado 10 grandes persecuciones de parte de los emperadores romanos y de parte de los romanos y pues también de los judíos. Entonces fueron años de los mártires, fueron años de persecución, fueron años en los que ellos digamos que no podían tener como mucha visibilidad de su fe por precisamente los enemigos que tenían y esa amenaza constante pues de muertes. Por eso a esos cristianos les tocó, ellos se reunían en las catacumbas, ¿sí? Eran los sitios donde enterraban a los cristianos y a mí mismo también se le hacían sus celebraciones. Si nosotros vemos también en estas catacumbas hay imágenes religiosas, imágenes de María, de Jesús, del buen pastor, con los 5 panes, 2 peces, entonces era como esa iconografía de esa iglesia primitiva, ¿sí? Ellos, muchos de estos mártires, pues, dígame, eran muy valientes y digamos que esa enseñanza de Cristo o el ejemplo de Cristo, quien había ido a la cruz, pues fuera lo que los motivaba a ellos para, para profesar su fe y perseverar su fe, inclusive sin miedo a la muerte o hasta dar ese paso al martirio. Vamos a ver, por ejemplo, de estos mártires. Primero, por ejemplo, Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Pablo y del apóstol Juan, así la iglesia, la historia lo reconoce. Ignacio de Antioquía nace alrededor del año 30 después de Cristo y muere alrededor del año 108. ¿Sí? Él es martirizado. Él fue obispo de Antioquía. La historia reconoce también que el mismo Pedro, como obispo de Roma, fue también quien autorizó o quien le dio como ese nombramiento a Ignacio como obispo de Antioquía. Escribió siete cartas rumbo al martirio. ¿Sí? O sea, él recibió como ciertas visitas. Él ya había, o sea, tenía una sentencia de muerte. Ya tenía una sentencia de muerte, pero entonces, antes de que se ejecutara esa sentencia, pues él tuvo la oportunidad con un escribiente de escribir 7 cartas. En esas 7 cartas, pues vemos resumida su fe, ¿sí? Su doctrina y lo que él quiere enseñar. En esas cartas, por ejemplo, en la carta a los esmirnotas, se lee: donde esté el obispo, allí está la comunidad. Así como donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Eso se lee en la carta a los esmirnotas de Ignacio de Antioquía. Entonces, digamos que nadie puede negar o desconocer que allí ya Ignacio de Antioquía está mencionando a la Iglesia como Iglesia Católica.
en el año 107. Estamos hablando casi 2 siglos antes de Constantino. ¿Listo? También en sus escritos, él habla sobre la doctrina de la Iglesia Católica que viene de los apóstoles. Entonces él menciona la Eucaristía, la jerarquía y obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia desde Roma, la virginidad de María, el don de la castidad o de la virginidad y el privilegio del martirio por Cristo. Ignacio, en ese aspecto del martirio, digamos que él es más que lo que haya escrito fue, digamos, un testimonio, ¿sí? Él habla de que él quiere ser trigo molido por los leones, así como lo fue Cristo. Entonces él es o sea, más que lo que escribió, pues fue testigo y les dio ejemplo a todos esos cristianos. Dice así: quiero ser el pan de Dios, que es la cruz de Cristo. Soy trigo de Dios, y las fieras han de devorarme. Eso lo escribía Ignacio, sobre todo, pues es que habían cristianos como que lo trataban de disuadir, de que él evitara el martirio. Entonces él, como por el contrario, empezó a anhelar y quería dar su vida pues por la iglesia, por Jesucristo. Y así fue. Efectivamente, en el año 108, en el Coliseo Romano, el obispo Ignacio de Antioquía es devorado por los leones en ese año. Entonces son ejemplos, sí. Obispo, finalmente no era evangélico, no era pastor, era obispo de la Iglesia Católica, como él mismo lo menciona en la carta a los Esmirnotas. Y como él menciona sus doctrinas, donde habla de la Eucaristía y todo lo que mencioné. No menciona pues ninguna de esas doctrinas que escuchemos, que la cena como un simple recuerdo. No menciona que haya pastores, así, ¿no? Finalmente él habla de la jerarquía de los obispos, de la presidencia de la Iglesia de la Roma, etcétera. Entonces, son pruebas que la historia reconoce, donde vemos que pues efectivamente la Iglesia Católica ya existía desde los primeros siglos. Y ya sí, hay más padres de la Iglesia. Podemos ver, por ejemplo, Policarpo de Esmirna, del año 70 al 155, fue obispo de Esmirna. Fue consagrado por el apóstol San Juan, también obispo, pues católico. Clemente de Roma es otro padre de la Iglesia. Clemente de Roma fue, creo que como el cuarto papa. San Ireneo, en su obra contra herejías, expone la lista de obispos romanos. Primero menciona a Pedro y Pablo, luego Lino, luego Anacleto, luego Clemente. ¿Sí? Eso ustedes lo podemos, o sea, se tienen los registros de la obra de San Ireneo, y él menciona esa lista de papas. Eso creo que es alrededor del año, de finales del primer siglo. Entonces, ya se empiezan a mencionar los primeros papas, y tenemos también esos padres de la iglesia, como fue Ignacio de Antioquía, como fue Policarpo de Esmirna, como es Clemente de Roma, Orígenes, Ireneo, Justino Mártir, entre otros. Y pues nosotros vamos a ver quiénes fueron estos personajes, muchos mártires, muchos obispos, finalmente católicos. O sea, ninguno de ellos fue ni evangélico, ni luterano, ni bautista, nada de eso. Sí, porque pues las denominaciones llegaron fue con la reforma protestante, que no se puede negar, con Lutero. Sí hubo ciertos focos heréticos al comienzo, judaístas, gnósticos, y ahorita vamos a tratar también el arrianismo, que nació también, o sea, fue un tema que surgió en el siglo IV, y pues ya el tiempo me alcanza, voy a tratar ese punto. Entonces vemos que esta hora de la iglesia, también hay otro tema importante para los que quieran estudiar un poquito, es lo que es la enseñanza de los apóstoles, o Didache. Didache, que data aproximadamente de los años la segunda mitad del siglo I, es digamos que fue un hallazgo arqueológico de un catecismo del primer siglo. Y vemos en Didache está consignada algunos parámetros litúrgicos. Por ejemplo, habla sobre la Eucaristía, que se celebra el día del Señor, el primer día de la semana,
¿sí? Donde se recuerda lo que menciona Pablo en 1 Corintios 11, lo que Jesús había dejado antes de ir a la cruz, las palabras de Jesús en la cena: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. También algunas prescripciones sobre el bautismo y bueno, algunas cosas sobre esa doctrina de esa iglesia primitiva. Estas son pruebas también de que la Eucaristía ya se menciona no solo por los padres de la iglesia, sino en Didache, por lo que la Eucaristía no fue invento de Constantino, porque Constantino salió 4 siglos más adelante, o sea, en el siglo IV. Entonces, lo mismo, por ejemplo, Orígenes habla sobre el bautismo de niños en el siglo III. ¿Qué menciona Orígenes? Por aquí yo lo tenía. Orígenes en el año 244 dice: la iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de dar el bautismo incluso a los niños. En todos están las manchas innatas del pecado que deben ser borrados por el agua y el espíritu. Eso lo mencionó Orígenes en el año 244. Así que el bautismo de niños no se lo inventó Constantino. Eso ya existía desde antes y tenemos las pruebas históricas. Bueno, entonces todos estos padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, Orígenes, Tertuliano, Justino Mártir, Ireneo, todos católicos, la mayoría obispos católicos, mártires católicos, que pues mi amigo Arnold ni ningún cristiano pueden demeritar o pueden decir que eran evangélicos o que eran luteranos, porque la iglesia así no lo reconoce. Y estos padres de la iglesia existieron antes de Constantino. Entonces, ¿cómo es posible que Constantino haya creado la iglesia católica o la haya fundado si ya están estos padres de la iglesia predicando sobre la Eucaristía, sobre el bautismo de niños, sobre los obispos, sobre que la iglesia es católica, como lo dijo Ignacio de Antioquía en el año 107? Entonces el amigo Arnold tendrá que contestarme esas preguntas. Y lo otro, bueno, vamos a hablar de Constantino. Constantino nace entonces en el año 272. Para ese momento ya habían pasado 26 papas que la historia reconoce. Entonces, ¿cómo es posible que haya fundado Constantino la Iglesia Católica si ya habían transcurrido 26 papas? Sí, que la historia reconoce, con muchas pruebas históricas. Entonces, él nace en el 272, ¿sí? Tiene su conversión previa a una batalla, la batalla del puente Miluso contra Magencio en el año 312. Antes de esa batalla él tiene como una visión o un sueño donde él ve el símbolo de la cruz frente al sol y con una inscripción en latín que significa: con este símbolo vencerás, o con esta señal vencerás. Y en esa visión se le manda que él tiene que colocar ese símbolo en los estandartes de la batalla y así va a ganar la batalla. Y es lo que él hace. Constantino entonces manda a colocar la cruz en las banderas de la batalla, y él gana esa batalla en el año 312 frente a Magencio. Entonces, después de todas esas cosas, él es como su inicio o su aceptación a la fe cristiana. Hay que también tener en cuenta que la mamá de Constantino ya era cristiana, entonces también pudo haber influido en esa conversión que tuvo Constantino, pero pues la historia pues reconoce que fueron por estos hechos. Entonces, esta batalla la gana en el 312. Después de que él gana esta batalla, entonces pues digamos que su conversión, y un año más tarde, en el 313, producta el edicto de Milán, donde decreta a los cristianos que pueden seguir la fe de su elección. Entonces ya digamos que la historia sí tiene un giro aquí para los cristianos. Recordemos, habían sido 3 siglos de persecución, 3 siglos en los que a los cristianos les tocaba prácticamente a escondidas en sus casas o en las catatumbas seguir su fe. Pocas iglesias que pudieron de pronto hacer, por ahí leí en alguna parte, les fueron confiscadas antes de Constantino, y Constantino pues devuelve estas cosas y da cierta libertad a los cristianos. De hecho, lo que sí hace Constantino es darle libertad a los cristianos. Más adelante ya digamos que el cristianismo queda como una religión oficial, pero no la funda, porque ya, o sea, tenemos pruebas históricas donde ya 3 siglos de historia del cristianismo y pues la Iglesia Católica. Entonces, no lo funda, pero sí da libertad de culto y sí da impulso, se le da un impulso a la iglesia como tal.
Luego viene el concilio de Nicea. El concilio de Nicea, que sí, Constantino lo cita, pero lo cita porque estaba, digamos que ya estaba la presencia de una herejía, que era el arrianismo. Esta herejía negaba la divinidad de Jesús. Entonces Constantino necesitaba que no hubiera divisiones, que no hubiera divisiones en su reino, y por eso cita al concilio, pues también por recomendaciones de los obispos. Pero solamente él presta como un apoyo logístico, él no, el logístico y político, o sea, le facilita el transporte a los 300 obispos que llegaron para ese concilio, pero Constantino pues no interviene en las decisiones teológicas del concilio, primero porque no tenía formación, él recibe su bautismo hasta antes de su muerte, entonces no era teólogo, no fue presbítero ni obispo, entonces no tenía la formación teológica para meterse en las decisiones que hubo en este concilio. Simplemente sí lo citó, lo prestó apoyo logístico para la movilización, para el hospedaje de los obispos, pero él no interviene en las decisiones teológicas. Este concilio fue dirigido o presidido por el obispo Ocio de Córdoba y asisten 300 obispos. Estos 300 obispos presididos por el obispo Ocio, pues decretan el credo de Nicea, fue uno de los credos que salió ahí para acabar con la herejía del arrianismo, donde decían que Jesucristo no tenía naturaleza divina. Entonces recordemos ese credo, dice que Jesucristo es de la misma naturaleza con el Padre, y bueno, ya todo lo que podemos consultar, qué más dijo el credo de Nicea. Lo mismo definió también la fecha de la Pascua. Y bueno, otras prescripciones más. Pero Constantino no tuvo decisiones teológicas allí porque, pues, primero no tenía la preparación. Recibe el bautismo hasta el final de su muerte. Bueno, este digamos que es como un resumen de la historia de la iglesia primitiva, donde vemos que antes de Constantino existían ya 25 papas, los padres de la iglesia, Didache, ya se formulaban, hay evidencias históricas ¿Te queda de bien? las doctrinas católicas con respecto a los sacramentos, bautismo de niños, Eucaristía, obispos, diáconos, en fin. Entonces ya, pues, el amigo Arnold tendrá que demostrarme que esa historia, pues, es falsa o no existió, no sé cómo lo irá a hacer, y tendrá que hablarme también del origen de su iglesia evangélica de estos 3 primeros siglos. Entonces ya con esto pues le cedo la palabra a Arnold para que pues nos dé su exposición respecto a su iglesia y lo que tiene que hablarnos respecto al tema de Constantino y eso. Adelante, Arnold. Estaba escuchándote bien cómodo. Me gusta, aunque no creas, a mí me gusta escuchar. Escuchando aprendo. Dijiste muchas cosas muy especiales. Déjame ver qué hora es. 7. Bueno, tú me vas a llevar el tiempo, ¿no? Te pido Sí, que por Arnold, aquí favor son me las 9, avises cuando. Te pido que las por 9 y favor me 8. avises cuando queden 2 minutos, Sí, señor, sería ¿verdad? las 9:28. Ok, Listo. perfecto. Bueno, primeramente, ¿verdad? Todo lo que dijo el hermanito, o bueno, no voy a refutar, voy a exponer, ¿verdad? Eh, ¿Por qué nosotros decimos que Constantino eh, fundó la Iglesia Católica Romana? Bien, perdón. ¿Por qué nosotros decimos que Constantino fundó la Iglesia Católica Romana? Bien, voy a dar pruebas de por qué y cómo. Si bien es cierto, antes de Constantino existía la primera iglesia, lo que llamamos iglesia primitiva. La iglesia primitiva usaba la palabra católico, como cualquier griego usaba la palabra católica, pero la primera iglesia primitiva usaba la palabra católica como un adjetivo al evangelio, al mensaje de salvación, no a la religión. Ellos vinieron usando la palabra católico después que el emperador Teodosio se los impuso por medio del edicto de Tesalónica, donde les ordenó que se llamaran cristianos católicos. Y el que no se llamara así, pues iba a sufrir las consecuencias. Bueno, entonces, ¿verdad? Si nosotros bien sabemos lo que es el Papa, los títulos que tiene el Papa hoy día,
Y uno de esos títulos muy impresionantes es, ¿verdad? El Papa dice, tiene los títulos como Santo Padre, Sumo Pontífice, Romano Pontífice, Pontífice Máximo, Vicario de Cristo, Sucesor de Pedro, Siervo de los siervos del Dios Altísimo, y todos los títulos que usted le quiera poner, ¿verdad? Bueno, ahí los tiene. Pero llama la atención que este religioso tiene poder entre lo político y entre lo religioso. ¿En dónde hemos encontrado nosotros una religión en donde tenga poder en lo político y lo religioso a la misma vez? Los judíos no, la primera iglesia no. No vemos en la primera iglesia antes de Constantino a un pontífice que fuera líder sobre otros pontífices, no lo vemos, no está registrado en la historia patrística. De hecho, el mismo Ignacio de Antioquía dice donde está Jesucristo está el obispo, ni siquiera era sacerdote, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy habiendo aclarado esto, de que el Papa de hoy día tiene poder en lo político y en lo religioso, cosa que Jesucristo mandó decir, no, no, que demos al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. No se mezcla la política y la religión. ¿Por qué nosotros no aceptamos un papa? No solo nosotros, hay católicos que no aceptan papa también. Hay católicos no sé cómo decir la palabra, no aceptan al papa. Entonces yo les voy a dar un listado, les voy a contar les voy a decir lo que la historia dice. ¿Verdad? ¿Cómo fue que surgió esto de los papas y de los sacerdotes? Bien, si nosotros revisamos la historia de Roma, de la religión romana, y entonces nosotros nos tenemos que preguntar de dónde apareció la religión romana, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a sus inicios, ¿verdad? Entre sus inicios vamos a ver que eh, griego se cruzó el mar y llegó hasta lo que hoy día es Italia, entonces él fundó una ciudad ahí, luego sus parientes fundaron otra ciudad, de los que vino a nacer los dos gemelos, ¿verdad? Los dos gemelos que fundaron la ciudad de Roma. Por aquí lo tenía, nomás que no recuerdo. Bueno, entonces estos dos gemelos que fundaron la ciudad de Roma, Rómulo y el otro, no recuerdo el nombre, siempre se me olvida el nombre del otro, ellos eh, continuaron con esto, ¿no? Desarrollando lo que hoy día es las ciudades. Entonces ellos comenzaron una especie de gobierno, ¿verdad? Y llegaron a tener un rey, ¿verdad? Y tuvieron su primer rey. Y el segundo rey, el rey llamado Nula Pompilio, que es el importante, y allá él consultaba una mesía, un espíritu que se le aparecía y que fue el que le ayudó a este rey Nula Pompilio, o de sacerdocio. Cada uno de estos sacerdotes tenía diferentes funciones. El sacerdote, el sacerdote que tenía el sacerdote que tenía el rey era, era el título del sacerdote que estaba por sobre los otros sacerdotes, ¿verdad? Incluso había un sacerdote que era el papá de su casa, podría ser el sacerdote de su casa. Esto lo dice la historia. Cualquiera que estudia la historia de Roma lo va a poder encontrar ahí bien. Entonces tenemos este título de Pontífice Máximo. Cualquier persona en cualquier página de internet, en cualquier libro de Pontífice Máximo, que significa el sumo sacerdote, ¿verdad? Lo que hoy día es el Papa del Vaticano. Eh, eh, los podemos encontrar, los podemos registrar desde el 254 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar esta lista de papas antes de Cristo, ¿verdad? En el 254, el sacerdote máximo, el sacerdote sobre todos los sacerdotes, el sacerdote líder, ¿verdad? El sacerdote líder al que llamaban padre, lo que hoy día es papa, ¿verdad? Es Tiberio Coruncanio. Tiberio Coruncanio. Su sucesor en el 241, Lucio Cecilio Motelo.
Su sucesor en el 221, Lucio Cornelio Lentulo. Su sucesor en el 212, Publio Licinio Craso Dives. Su sucesor en el 183 a.C., Cayo Servilio Chimino. Su sucesor en el 180, Marco Emilio Lepido. Su sucesor en el 152 a.C., con el nombre vacante. Su sucesor en el 150, Publio Cornelio. Su sucesor en el 141, Publio Cornelio Escipión. Su sucesor en el 132, Publio Licinio. Su sucesor en el 130, Publio Nucio. Estos son papas antes de que Cristo naciera en la ciudad de Roma, papas paganos. Escuchen, amigos. En el 130, Publio Nucio. En el 115, Lucio Cecilio Matelo. En el 103, Cineo Domicio. En el 89, Quinto Mucio. En el 81, Quinto Cecilio. En el 63, Cayo Julio César. En el 44, Marco Emilio Lepido. Y en el 12, antes de Cristo, o sea que ya existía un papa antes que Cristo naciera, César Augusto. Después de esta dinastía de los César Augustos, dice, a partir de los Augustos, todos los emperadores hasta Graciano fueron los sacerdotes máximos. Este último renunció al cargo en el 382, pasando hasta la dignidad a los obispos de Roma en el 382. Bien, en el 382, entonces, aquí lo tengo. Entonces nosotros llegamos hasta Constantino, ¿no? Hasta Constantino el Grande. Constantino el Grande, con su título de sacerdote máximo, líder de todos los sacerdotes paganos, él viene y organiza un concilio ecuménico en el 325, ¿verdad? Puesto que dice, y le voy a decir quién lo dice, permítame. Aquí está. Ok. Dice la Universidad de Barcelona, escribió su libro Constantino, el primer emperador cristiano. La Universidad de Barcelona sacó un libro que se llama Constantino, el primer emperador cristiano. Dice, Constantino, el primer emperador cristiano, religión y política en el siglo IV. Dice, la victoria de Constantino en la batalla del puente Milvio adquirió gran trascendencia casi desde el mismo año 312, principalmente porque cristianos y paganos la relacionaron con su conversión a los cristianitas. No dice que Constantino se convirtió al catolicismo, se convirtió a los cristianitas. ¿Cuándo se le llamaron por primera vez a los seguidores de Jesucristo cristianos? Está registrado en la Biblia que se le llamaron cristitos por burla o cristianitas. Bueno, este libro que sacó la Universidad de Barcelona está respaldado por todos los historiadores de la universidad, obviamente, ¿no? Entonces, Constantino viene a simpatizar. Constantino viene a simpatizar con los cristitas y entonces él, ¿verdad?, hace un concilio para él de alguna manera poder evitar que los paganos se siguieran peleando con los cristianos. Entonces él unifica, mezcla, hace como le dicen allá por donde tú vives, un sancocho, ¿verdad? Mezcla lo que eran cristianos y ahora los va a convertir en una mezcla de lo que hoy día son ustedes, ¿verdad? Una mezcla con el paganismo. Bueno, tú no, porque tú eres reformado. Los católicos antes del Concilio del Vaticano II, ellos. Entonces tenemos a Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea dice, sabemos por Eusebio de Cesarea, lo estoy leyendo de la Enciclopedia Católica, sabemos por Eusebio de Cesarea, nos explica Newman, un cardenal católico romano, que Constantino, para atraer a los paganos a la nueva religión, transpuso a esta los ornamentos externos
¿Quién fue? Constantino. Aquí dice que fue Constantino, no dice que fue algún sacerdote, algún dirigente de sacerdote o algún líder romano. No, dice que fue Constantino, lo está diciendo Eusebio de Cesarea a través de las palabras de Newman, un catedral católico romano. Dice que Constantino, y señala a Constantino, para atraer a los paganos a la nueva religión, traspuso a esta los ornamentos externos a los cuales estaban acostumbrados, el uso de templos dedicados a santos particulares, ¿verdad? En este caso nosotros entendemos como sus ídolos, a santos particulares, el santo, por ejemplo, el santo Simón, ¿verdad? Ahora es el santo Simón. Sí, Simón es una deidad romana, uno de sus tantos dioses que tiene, ¿verdad? Digo, ornamentos en donde sigo, dice, los cuales estaban acostumbrados, el uso de particulares, ornamentos en las ocasiones con, aquí voy, el uso de templos dedicados a santos particulares, ornamentos en ocasiones con ramas de árboles, inciensos, lámparas y velas, ¿verdad? Todos nosotros conocemos a algún amigo católico que siempre usa velas con alguna de sus representaciones a las que ellos llaman, ¿no? Velas, ofrendas, votivas para recobrar la salud. Agua bendita. ¿De dónde sale el agua bendita? Del paganismo. Agua bendita. Fiestas y estaciones. Procesiones. ¿De dónde salen las procesiones? Del paganismo. ¿Quién las está metiendo al cristianismo? Constantino. Vaya, vaya. Bueno, procesiones, Vaya, bendiciones, vaya, vaya, mira lo que va. bendiciones a los campos, vestidos sacerdotales. ¿Quién vistió y quién ha vestido a los sacerdotes de hoy día? Constantino, vestidos sacerdotales. La tonsura, el anillo de bodas, las imágenes, porque Constantino era un iconodulista, ¿verdad? Las imágenes en fechas más tardías, casi el canto eclesiástico, el Kyrie eleison, dice, todo esto tiene un origen pagano y fue santificado mediante su adopción a la iglesia. Esto lo dice J.H. Newman, ¿verdad? Registrando las palabras de Eusebio de Cesarea. Entonces nos damos cuenta que Constantino tuvo mucho que ver aquí. Ahora les quiero decir que una de las cosas que sucedió en el concilio de Nicea, cuando tú lees lo que pasó ahí tú vas a encontrar de que sacaron ciertas leyes. Constantino sacó ciertas leyes. No las voy a leer todas porque ya mire el reloj. Entonces, la ley número 3 del Concilio de Nicea dice así, la voy a leer, dice, prohibición a todos los miembros del clero de morar con cualquier mujer, excepto con su madre o con su hermana o tía. ¿Verdad? De ahí salió la prohibición y el supuesto que los sacerdotes no se casan ahora. ¿Cómo es que sucede esto? Y me voy a apurar. Constantino, ¿verdad? Ecunémico es una palabra relacionada a universal, ¿verdad? Está relacionada a universal, el ecumenismo. Entonces, Constantino Vaya, engendra esta nueva religión mezclando el paganismo con el cristianismo, ¿verdad? Después, me voy a apurar, viene el emperador Teodosio I, ¿verdad? Contemporáneo de Damaso I y Jerónimo, y escribe un edicto, el edicto de Tesalónica. El edicto de Tesalónica dice así, edicto de los emperadores Graciano, Valentiniano, II y Teodosio Augusto, el pueblo de la ciudad de Constantinopla. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como se predicó en aquel mismo tiempo, y que es evidente que profesa el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. Ojo, pontífice Dámaso y obispo de Alejandría. Pedro dice, hombre de santidad apostólica. Esto es según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica.
creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ahí continúa, y él en ese edicto está diciendo que cualquiera que no se haga llamar cristiano católico está considerado como hereje y sus iglesias no van a ser consideradas como iglesias. Ahora, pasamos a otro dato importante que sucede después de Dámaso. Después que el emperador Teodosio I le da el poder al obispo Dámaso, ¿verdad? Viene su sucesor es Ciricio. Ciricio dice la historia de que fue el primero en adquirir el título de papa, ¿verdad? Bueno, de aquí continuamos, de aquí ya no se mencionan a los obispos, a los pontífices como obispos, se mencionan como papa, de Ciricio el Grande. Esto lo dice la enciclopedia católica, la enciclopedia británica, incluso lo dice su página de católico.net y lo dice cualquier página apologética que usted encuentre. Usted dos escribe ahí. minutos, Arnold. Bueno, entonces, Teodosio les pone nombre, luego el obispo Ciricio, luego viene León I, y León I ya como papa obtiene el título de máximo pontífice que el emperador Graciano el Joven desecha, y que dice la historia que se le fue dado a los obispos de Roma. Entonces aquí es cuando León el Grande, a León I, él viene a tener los dos títulos que van posicionando lo que hoy día es el Papa, ¿verdad? En el poder político y en lo religioso. Y aquí hay una historia detrás que no me va a dar tiempo, pero quiero que escuchen lo que un teólogo católico dijo acerca de Constantino y en el Vaticano II. Escuchen lo que dijo un teólogo, escuchen el nombre y la referencia, Iglesia de Constantino. El intento del católico por decir que Constantino no fue papa, obviamente no fue papa cristiano porque era papa pagano que simpatizó y llegó al cristianismo. Entonces, teólogo católico que es presidente, ¿verdad? Aquí van a escuchar, pongan mucha atención lo que dice. Escuchen con atención. Me voy a permitir leerle ¿Sí se escucha? un párrafo de un libro y le voy a Sí, dar se el escucha. nombre. Dice Historia de los Papas desde Pedro hasta hoy. Lo escribió John W. O'Malley de la Compañía de Jesús, un jesuita que dice actualmente profesor del Departamento de Teología de la Universidad de Georgetown. Es un historiador de la Iglesia especializado en la Europa de los siglos XVI y XVII. Entre sus obras más conocidas se cuentan, ahí viene la lista, y obviamente pues es una obra No, ahora sí no se está escuchando. primero en lengua inglesa. Listo, la compa. que yo tengo. Espérame. Escucha. Es un católico el que habla. Castellana. Escucha lo que dice. Dice, en la página 41, Constantino, el 13º apóstol. Constantino no fue papa, sino emperador romano desde el 312 hasta el 337. Sin embargo, y si exceptuamos a San Pedro, fue más importante para el papado y para el cristianismo que cualquier papa. Algunas personas saludaron el decreto del Concilio Vaticano II, 1962-1965, sobre las relaciones Iglesia-Estado como el, comillas, final de la era constantiniana, fin de las comillas, haciendo referencia al final de 1700 años de un determinado modelo de relaciones Iglesia-Estado que tenía sus orígenes en dicho emperador. La afirmación puede ser exagerada, pero al menos indica que algo trascendental sucedió en la Iglesia de Constantino. Voy a tratar de... Iglesia de Constantino. Largo. Iglesia de Constantino. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Concilio del Vaticano II? ¿Verdad? En el Concilio del Vaticano II se termina la relación que tenía aquella iglesia con Constantino, desde Constantino hasta el Concilio del Vaticano II.
Listo, Oh, Arnold, perdón, y ya, me ya se te pasé. acabó el tiempo. Sí. Bueno, ok. Bueno, eh, voy con mis 15 minutos, ¿sí? Adelante. 15 minutos de refutación. Bueno, listo. Bueno, como vimos, el hermano Arnold hizo una exposición, habló sobre el tema de Pontífice Máximo. Voy a aclarar un poquito, y es casi repetir lo que él dijo, pero él hizo una mezcla entre prácticamente une los papas al título de Pontífice Máximo y está equivocado. Efectivamente, Pontífice Máximo, dice en la antigua Roma, el título Pontífice Máximo se otorgaba al principal sacerdote del colegio de pontífices y era el cargo más honorable de la religión romana. Inicialmente solo podían aspirar los patricios hasta el 254 a.C., cuando un plebeyo logró hacerse con el título. En los inicios de la República Romana, el título tenía influencia meramente religiosa, pero fue ganando poder en el ámbito político. Entonces era un título de el principal sacerdote, pero del colegio de pontífices de la religión romana. ¿Ok? Entonces, él está confundiendo el pontífice máximo de la religión romana con los papas. Y inclusive pues los citó. Esos que él citó no eran papas, eran pontífices máximos de la religión romana pagana. Y comienzan el 254 a.C. con Tiberio Corum Canio, 241 a.C., Lucio Mesio Meteto. Esos efectivamente eran pontífices máximos, pero de la religión romana. Ahora, ¿qué pasó? En el año, entonces, hasta el año 382 hubo pontífices máximos de la religión romana. Y como él mismo lo leyó, en el año 382 dice, dice, a partir de Augusto, eso fue en el 12 a.C., todos los emperadores hasta Graciano fueron pontífices máximos, incluyendo Constantino. Pero Graciano, dice, renunció al cargo en el 382. O sea, en el 382 sí le pasa esa dignidad al obispo de Roma. Por eso al obispo de Roma a partir de ese entonces se empezó a llamar pontífices máximos, ¿sí? Pero recordemos que ya en ese entonces el edicto de Tesalónica, como usted lo dice, ya pasa a ser la religión católica cristiana oficial, o sea, prácticamente el paganismo romano podría decirse que desaparece, ¿sí? Pero usted llega un momento en que hace como una mezcla y no, Arnold, voy a recordarle la lista de los papas que vienen desde San Pedro, que es diferente a la lista de pontífices romanos hasta el año 382. Entonces, comenzando por Pedro, luego Lino, hasta el año 79, luego Anacleto, Clemente I, Evaristo, Alejandro I, Sisto, esos son los papas, es diferente a la lista de pontífices máximos. Y así sucesivamente, todos los papas antes de Constantino y después de Constantino hasta el 382 y así sucesivamente hasta los 250 y 65 papas que tenemos. Sí, efectivamente, el título de pontífices máximos se transfirió al obispo de Roma en el 382. Se transfirió, o sea, ese título se le dio al obispo de Roma también. Pero no quiere decir que antes de ese título, entonces esos pontífices máximos hayan sido papas, porque la lista era diferente. Entonces, para refutar el tema, porque usted los mezcla, una cosa es que se haya transferido el título, pero otra cosa muy diferente es que los papas anteriores al año 382 hayan sido pontífices máximos de la religión romana, cosa que es totalmente falsa porque las listas son diferentes. Entonces son diferentes la lista de pontífices máximos romanos, diferente a la lista de papas. Que se le haya transferido en el año 382 y algo que pasó en ese momento creo que también coincide con el año del edicto de Tesalónica. ¿Sí? Pero los listados eran diferentes. Ahora sí, efectivamente, Constantino, por ser emperador, tuvo ese título de pontífices máximos. Pero Constantino, por eso repito, en el concilio de Nicea, él no tuvo él no tuvo injerencia en los temas teológicos,
sobre todo en contra del arrianismo, definiendo a la divinidad de Jesús, porque él no era teólogo ni era presbítero. Hasta ahora estaba en su proceso de conversión. Ni siquiera era bautizado. Él se bautizó hasta antes de morir. Entonces él no tuvo injerencia teológica. Entonces decir que todos esos, que todos los cánones que salieron del concilio de Nicea fueron promulgados por Constantino, eso es algo totalmente falso. Fueron producto del concilio, de la reunión de los 300 obispos liderados por el obispo Ocio, que definieron esos cánones, porque así lo quisieron en ese momento. Y como él lo dice, también creo que nació el tema del celibato obligatorio para sacerdotes y cosas de esas, ¿sí? Pero, y el credo de Nicea también fue por esos mismos obispos, pero ahí no tuvo injerencia teológica Constantino. Constantino primero citó el concilio. ¿Por qué lo citó? Porque quería una unidad en la iglesia, una unidad política en su reino, y ya el arrianismo estaba, digamos, amenazando esa unidad. Por eso él se vio en la necesidad, también le iba a favorecer políticamente resolver esas cuestiones cristianas teológicas. Fue por el arrianismo, que Arnold no citó el tema del arrianismo para el concilio de Nicea, y el arrianismo fue uno de los factores que, digamos, que suscitó, y fue una de las cuestiones que tuvieron que aclarar en el concilio de Nicea, ¿sí? Entonces, efectivamente, Constantino cita al concilio, presta apoyo, digamos, todo el tema logístico, el tema político. Constantino, por ser emperador, tenía esas facultades para darles transporte, alojamiento a los obispos, pero en ningún momento tuvo injerencia teológica, cosa que ya eso sí es invento de las iglesias no católicas, que Constantino fue el teólogo ahí, el sumo pontífice, eso sí es falso. Como emperador citó, ¿sí? Citó y dio apoyo logístico, político, pero no tuvo injerencia teológica, cosa que están equivocados. Ahora, Arnold, pues sí, duró, digamos, 20 minutos tratando de argumentar la unión entre el paganismo y el catolicismo, pero no me expuso la historia de su iglesia evangélica de los 3 primeros siglos. Yo sí le hablé de los padres de la iglesia, católicos, obispos. Él dice que la primera vez que se menciona que la iglesia católica es en el Edicto Tesalónica, pues el mismo Ignacio de Antioquía lo contradice. Donde está Jesucristo está la iglesia católica, o sea, eso ya venía de tiempo atrás. Que en ese edicto, digamos, que se ratifica la iglesia católica como la iglesia del Estado, es diferente. Y efectivamente todo lo que dice el edicto. Pero no es la primera vez que se menciona a la iglesia como católica. Ya Ignacio de Antioquía lo ha mencionado en el año 107. Entonces, Ignacio de Antioquía refuta lo que él mismo dijo, que es la primera vez que se dice que la iglesia es católica. Él no me habló de la iglesia evangélica de los 3 primeros siglos. Pues yo esperaba que lo hiciera. Finalmente estos debates también es para que ellos vendan, o para que ellos nos convenzan de que su iglesia es la original, de que es la que existía desde la época de Jesucristo y todo. Sí mencionó al comienzo de su presentación que de la iglesia de la Biblia, que del Hechos 2, etcétera. Pero él no habló nada de su historia iglesia evangélica de los 3 primeros siglos. No habló absolutamente nada. No me mencionó ningún pastor evangélico, no me mencionó cuáles eran las características de esa iglesia evangélica de los 3 primeros siglos, no me mencionó absolutamente nada. Entonces, finalmente pruebas, pues no me está dando pruebas de absolutamente nada que nos convenza a todos de que su iglesia evangélica existía desde Jesucristo y es la iglesia que existía antes de Constantino y cómo continuó después de Constantino. Simplemente tratar de demeritar o tratar de decir que la iglesia católica es la pagana, pero él no nos está demostrando nada de su iglesia cristiana evangélica, no ha demostrado absolutamente nada. Entonces, finalmente esa es la primera pregunta, y eso, pues Arnold tiene que hablarnos, que demostrar que su iglesia es la que existía en los 1 siglos. Si no lo demuestra, pues finalmente no sé a dónde quieren llegar. Si no nos habla de la historia de su iglesia, pues estos espacios son también para que usted gane adeptos, para que usted convenza de que la iglesia evangélica es la que tiene historia. Pero si no menciona esa historia, pues quiere decir finalmente que no la tiene, no tiene historia. Y lo único que tienen es tratar de demeritar la historia de la Iglesia Católica, decir que es pagana, que Constantino la fundó, pero son cosas que finalmente no son ciertas, ¿sí? Yo le estoy demostrando que estos padres de la iglesia eran católicos. Ignacio de Antioquía era católico, Orígenes era católico, Policarpo de Esmirna era católico, Justino Mártir era católico. Los 25 papas del listado que está acá, que le pase el listado,
comenzando por Lino, Clemente, Atanasio, bueno, todos esos papas, 25 papas eran católicos, y usted pues no puede, o sea, no puede echar a la basura ese listado de 25 papas o decir simplemente que es falso o que eran romanos pontífices, porque ese era otro listado. El que tenía la religión romana era otro listado, aparte, hasta el 382, cuando sí se le transfiere, un emperador le transfiere ese título al obispo de Roma, a partir de ahí. Pero antes no lo eran, o sea, una cosa era la religión romana, pagana, con sus romanos pontífices, otra cosa era el cristianismo católico, que venía con su listado de papas, eran dos listados diferentes. Entonces, para aclarar ese tema, y pues que ojalá Arnold en su tiempo de refutación, o bueno, no sé, en cualquier momento, pues nos hable de la historia de su iglesia, porque finalmente no ha mencionado absolutamente nada. O sea, tiene que hablarnos de las características de la iglesia evangélica de los 3 primeros siglos. Tiene que hablarnos de cuáles eran los pastores de esos 3 primeros siglos. O esa iglesia entonces, ¿cuál era? ¿Cuál era esa iglesia que existió antes de Constantino? Esos líderes que yo les cité, ¿a qué iglesia pertenecían? Esas características, ¿por qué esos padres de la iglesia hablan de los sacramentos? Hablan de la Eucaristía, del bautismo de niños, hablan de la confesión, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos fuentes históricas de eso que hace parte de la doctrina católica? Él mencionó solamente las imágenes. Yo le podría decir que las catatumbas también tenían imágenes. O sea que eso no fue invento de Constantino. El agua bendita, por aquí lo consulté. El agua bendita dice que, la tradición dice que San Alejandro I, sexto papa, del 106 al 115, instituyó el uso del agua bendita, a la que había que añadir sal, para purificar las casas cristianas, así como también introdujo en la Eucaristía el pan ácimo y el vino mezclado con agua. Vea, le estoy demostrando que un papa en el año 106 instituyó el uso del agua bendita, no como usted dice que Constantino la trajo, en el año 106. Y dice que había que añadir sal para purificar las casas cristianas, así como también introdujo en la Eucaristía, vea, la Eucaristía año 106, pan ácimo y vino mezclado con agua, lo que ustedes demeritan, que la hostia, que no sé qué, pues vea, en la Eucaristía se menciona por muchas partes. Aquí dice que San Alejandro I también introdujo en la Eucaristía el pan ácimo y el vino mezclado con agua. Entonces, digamos que es que no tengo una prueba, sino miles de pruebas donde yo le demuestro que la iglesia de esos años era católica, porque el mismo Ignacio de Antioquía lo mencionó en el año 106. Pero él no me ha dado ni una prueba de la iglesia evangélica. Yo esperaba que en este debate también él me demostrara que su iglesia evangélica existió esos siglos, pero no lo puede demostrar. Ni él ni nadie lo puede demostrar, porque finalmente la iglesia evangélica nació fue con la reforma luterana. Y el único camino que les queda pues es demeritar, es decir, que la iglesia católica es pagana. Pues simplemente sí, hubo una reconciliación, hubo una legalización, pero hasta ahí, o sea, ya venía la iglesia católica con su doctrina, la doctrina de los sacramentos, digamos que esos fundamentos católicos, con los sacramentos, con el papa, los obispos, y eso ya venía de antes. Simplemente se les da libertad de culto, eso es todo. Dejan de perseguirlos, dejan de matarlos. La religión cristiana católica se convierte como la religión oficial con el edicto de Tesalónica de ese imperio romano. Ya vemos que esos emperadores como que se convierten, se vuelven católicos, pero eso no significa que hayan fundado la iglesia católica. No significa eso. Simplemente se volvieron cristianos. Constantino se volvió cristiano después de que tuvo un sueño que con ese símbolo vencería y gana una guerra. Se volvió cristiano ya, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué tratan de demeritar eso y decir que no sé qué, que siguió paganizando y que volvió una religión totalmente pagana, cosa que no es cierto? Es más, Constantino duró toda su vida en catecumenado, en catequesis. Por eso dicen que el bautismo lo recibió antes de morir. Entonces, ¿cómo van a decir que manipuló el concilio de Nicea si ni siquiera era bautizado? Es una persona que ni siquiera era bautizado. ¿Sí? Hasta pocos años, creo que 1 año, 2 años antes de morir, Constantino recibe el bautismo. Entonces, Arnold pues tiene que de todas maneras resolverme todas esas preguntas, demostrarme que la iglesia evangélica existía antes de Constantino, cuál era la iglesia verdadera, para que nosotros podamos volvernos evangélicos y saber que es la iglesia que Jesucristo ha edificado a lo largo de los siglos. ¿Listo? Okay.
Listo, Arnold, te cedo la palabra. 15 minutos ¿Listo? tienes, son las Bueno. 9:45 hasta las 10. Bueno, en realidad me dan ganas de refutar tu supuesta refutación, más que tu exposición, porque tu exposición, pues, estuvo bonita. Fue una bonita. Bueno, para comenzar, ¿no? Tú dijiste que algunas personas habían sido católicas. Por ejemplo, Policarpo. Policarpo no había sido católico, ni siquiera celebraba la misa, ni la Eucaristía, ni nada como tú le llames. Clemente, Clemente, Clemente nunca le escribió. Clemente, a ver, déjame revisar aquí. En algunos escritos patrísticos también se le llama Atanasio Papa. Dice, el apóstol Juan fue llamado obispo universal por San Crisóstomo, el apóstol Juan. Fíjate lo que está diciendo. Hablando de Policarpo, ¿no? Policarpo, no, nada que ver. Clemente de Roma no fue papa. Tú dices que fue papa y Clemente no fue papa. Clemente fue un obispo, ya ves. Tú dices de que hay dos listas, ¿no? Dices que hay dos listas, pero el asunto es que antes de Constantino, mi querido amigo, ningún patrístico tú no me puedes dar la referencia de que alguno llame a algún obispo de Roma papa. No puedes, porque no existe. Tampoco ninguno de ellos está sometiendo la autoridad del obispo de Roma. No existe. Entonces, tú dices que habían dos listas, que una era la de los papas paganos y otra la de los papas cristianos. Bueno, te voy a decir. El único documento que dice que se llaman papas, ¿verdad? Desde Pedro hasta Dámaso, es uno que se inventó Dámaso. Le preguntan a Dámaso, ¿y de dónde sacaste tú las referencias para escribir estos nombres? Dice, es que anoche soñé y los escribí. ¿Por qué? Porque había una corriente cristiana que le estaba diciendo, nosotros tenemos descendencia desde Jesucristo hasta nosotros. Recuérdate que en el libro de Corintios, Pablo le llama la atención a algunas personas diciéndole, tú te llamas que eres de Pedro, tú de Cristo, tú aquí. Espera, hermano, es que me están llamando. Por favor, no me llamen ahorita. Por favor, no me llamen. Entonces, mi hermano, como yo le decía, ¿no? El único registro que hay de supuestos papas es el registro que se inventó Dámaso, el famoso catálogo liberiense, que los mismos teólogos católicos dicen que no es verídico. Por eso la enciclopedia católica llama al obispo Ciricio y dice que él fue el primero en usar el título de papa. Y lo dice por la manera en el que él escribía, de claro, de mando. Por aquí lo tengo, mira, a ver si me da la oportunidad. Por aquí lo voy a encontrar, Ciricio. Él dice, mira, Ciricio fue el primer papa. Fíjate cómo lo escribe. Fíjate cómo lo escribe para a ver si encuentran dónde está el error aquí. Dice, Ciricio fue el primer papa en utilizar su autoridad en sus decretos, utilizando palabras como mandamos, decretamos, por nuestra autoridad. Y luego dice, en el estilo retórico típico del emperador. ¿Te das cuenta? Mandamos, decretamos por nuestra autoridad en el estilo retórico típico del emperador. Ciricio fue también el primero en usar el título de papa. ¿Cómo así? Si era papa y fue el primero en usar el título de papa. Porque esta clase de documentos, ¿verdad? A los católicos los mantiene creyendo lo que les han enseñado a creer. Antes que se me acabe el tiempo voy a decir esto, ¿verdad? Constantino fue el primero en fundar la Iglesia Católica Romana porque él la engendró. Constantino la engendra mezclándola con el paganismo. Teodosio le pone nombre cristianos católicos y manda a que los de la doctrina apostólica y las
los de la doctrina evangélica se tenían que someter al obispo de Roma, y los de Occidente, los de Oriente, al obispo de Constantinopla, ¿verdad? Pero muchas personas que no aceptaron lo que el emperador decía, salieron huyendo fuera del imperio a protegerse en las montañas albinas, y algunos que no podían salir huyendo se quedaron a vivir dentro del imperio. Decían que eran católicos cristianos, pero no obedecían al Papa, ni hacían todos los sacramentos que los emperadores, César, que los emperadores les estaban haciendo que cometieran. Ahora, tenemos a Constantino, tenemos al emperador Teodosio, tenemos a Ciricio como el primer papa, tenemos a León ya siendo papa él, gracias a Ciricio, agarrando el título de máximo pontífex. ¿Qué es lo que pasa con León el Grande? Con León I, él era el obispo en Roma cuando todas las tribus, ¿verdad? Todas las tribus vinieron y conquistaron a destruir Roma, ¿verdad? Los godos, los extragodos, todas estas tribus de lo que ahora es Alemania, ¿no? Todas estas tribus los destruyeron. Bueno, como el emperador salió corriendo, el gobernador salió corriendo, entonces no había quien mandara en Roma. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que el obispo, el Papa a León I obtiene el título de máximo pontífex? Porque al no haber quien mandara en lo político, él asume el cargo como autoridad religiosa y asume el cargo como autoridad política. De ahí para adelante vienen muchos sucesores de él que están arreglando y toda la destrucción que habían dejado estos, hasta Gregorio el Grande. Gregorio el Grande viene y es el primero. Y aquí te voy a decir qué fue lo que Gregorio el Grande en adelante, ¿verdad? Comienza a hacer. Gregorio el Grande comienza en el año 381, ¿verdad? Bueno, esto ya venía, el culto a María ya pasó con Dámaso, sí, gracias a Jerónimo, porque él defendió la virginidad de María. Bueno, punto número 2, en el 593 aparece el purgatorio. Punto número 3, en el 608 es el comienzo del papado en el 608, ya con Gregorio el Grande, ¿no? En el 787, culto a las imágenes irreligiosas. Yo tengo que decir algo aquí. En el 700, la emperatriz bizantina Irene, ella intenta lograr de que la religión papal, cesaropapal, o sea, la religión de los papas, que hoy día es conocida como iglesia católica, tenía que venerar las imágenes, ¿verdad? Pero la emperatriz Irene pierde, pero su sucesora más adelante, la emperatriz Teodora, ella, ¿verdad? Ella es iconodulista, pero su hijo Constantino VI, él es iconoclasta. Al morir el papá de Constantino VI, este viene y comienza a destruir todas las imágenes, pero como a su mamá le gustaba venerar las imágenes, entonces ella vino, lo mete en una cárcel oscura, le saca los ojos, ya que no te gusta ver imágenes, la propia mamá le saca los ojos a sus hijos, a su hijo, y ella sí gana la guerra de la iconodulista con las iconoclastas, le gana la guerra a los iconoclastas. Por esa razón es que la religión de los papas hoy día venera imágenes, ¿verdad? Bueno, así fue como se formó. Sigamos viendo qué más sucedió después de Gregorio el primero, qué más comenzaron a añadir, porque tú dijiste en tu exposición de que Jesús había dejado ordenanzas y decretos para seguir. Bueno, vamos a ver si estas ordenanzas y decretos Jesús las dejó. En el 593 el purgatorio, en el 608 comienza ya el papado en sí, lo que es manifestándose en la religión y en lo político. En el 787 el culto a las imágenes y las reliquias. En el año 1000 canonización de los santos. Hasta el año 1000 comenzaron a canonizar. En el año 1100 el culto a los santos y a los ángeles. En el año 1100 apenas. En el año 1100 también el sacrificio de la misa. Es cuando comienzan a ver, yo no entiendo qué es lo que pasa en el pan. Y ya comienza Ludo, el filósofo, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Ludo. Él les enseña que lo que es la transustanciación, porque los obispos no sabían qué era la transustanciación. Entonces viene la filosofía y les enseña lo que es la transustanciación, porque el que es de la carne no entiende las cosas del espíritu, y el que es del espíritu, ¿verdad? Pues obviamente no va a hacer esta clase de transustanciaciones, ¿verdad? Sino que tuvo que venir un filósofo. Como dijo San Agustín de Hipona, ¿no? La cristiandad se puede explicar con la filosofía.
Bueno, continuamos. En el año 1123 el celibato del sacerdocio declarado obligatorio para todos, ¿verdad? Obedeciendo al Concilio Ecuménico de Constantino. En el año 1160, los 7 sacramentos, los famosos 7 sacramentos del católico, hasta 1960. En 1990, la venta de indulgencias, ¿verdad? En 1215, ya viene por dogma lo que es la transustanciación, que les habían explicado en el año 1100. En el 1215, la confesión auricular declarada, artículo de fe. Ahora es un artículo de fe y todos están obligados a creerlo. En el 1229, prohibido que los laicos lean la Biblia. En el 1229, prohibido que los católicos lean la Biblia. ¿Y por qué un católico ahora lee la Biblia? ¿Cuándo fue que se rompió esta ley? Gracias, católico llamado Lutero. Gracias, católico Martín Lutero. Porque sin ti, Martín Lutero, protestante, los católicos romanos no tuvieran una Biblia hoy en su mano, ¿verdad? Bueno, ¿dónde voy? Aquí. En el 1303 no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, les comienzan a decir a ellos, ¿verdad? Eso es una herejía, porque solo en Jesucristo hay salvación. En el año 1439, el purgatorio, que venía desde el 593, en el 1439 el purgatorio fue declarado artículo de fe y lo tenían que creer, ¿verdad? Ahora, tú dices, Arnold Portillo, ¿qué vas a hacer con los, y no eran veintitantos, eran 32 los que la Iglesia Católica registra? Fíjate, un listado de papas, ustedes dicen que primero fue Lino y después Clemente, y tú estás usando otro listado de papas donde dices que primero fue Lino y después Anacleto y después Clemente. Y si le seguimos buscando, vamos a ver que hay incongruencias entre sí. Por eso es que los mismos teólogos católicos no dan por verídico el catálogo liberiense que se inventó Dámaso para hacerse una sucesión desde Pedro hasta él. ¿Cuánto me falta? Te faltan 3 minutos. Bueno, entonces el amigo aquí dice que de dónde salió tu iglesia, de aquí, de allá. Bueno, nuestra iglesia evangélica no obedece al edicto de Tesalónica por el emperador y salen muchos corriendo. Estos son los famosos perseguidos por la Iglesia Católica. El colmo de los papas en el año 1180 y tantos, cuando el Papa ya dice, no, esto es demasiado, y comienza lo que nosotros conocemos como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición desde el año 1100 termina hasta el año 1962. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió en el año 1962? El Concilio del Vaticano II. El Concilio del Vaticano II termina con la Inquisición. ¿Sabes por qué? Porque los católicos que estaban hartos de ver cómo la gente era asesinada, protestaron. Y todos esos cristianos que estaban siendo asesinados se unen con los protestantes. 2 minutos. Bueno, todos estos católicos que estaban siendo perseguidos y asesinados, ultrajados, se unen con los protestantes, ¿sí? Pero el movimiento ecuménico hace que haya un cismo y que los protestantes acá aprueben algunos dogmas de la Iglesia Católica Romana, y nosotros los evangélicos nos dividimos y decimos no. Porque una de estas cosas era que el Papa había hecho trato con las iglesias protestantes, decir, no evangelicen aquí, porque estos son míos, pero nosotros los evangélicos no hacemos caso. Nosotros evangelizamos ahí y en cualquier lugar a cualquier persona, porque el Papa detiene la evangelización de las personas, y esto tú lo puedes encontrar en la Biblia. ¿Qué es lo que sucede? En Suecia se hace un concilio de protestantes con lo que nosotros conocemos hoy día como albigenses, que antes eran llamados cátaros, antes eran llamados puritanos en el tiempo de Dámaso, ¿verdad? Los que tenían la sucesión desde Cristo hasta ahí, que fue la razón por la cual Dámaso se inventó ese catálogo liberiense, que la Enciclopedia Católica dice que no son papas, dice son obispos. Dicho sea de paso, en Jerusalén, el primer obispo de la iglesia que fundaron, según Josefo Flavio,
todos los apóstoles estuvieran de acuerdo a que Jacobo, el hermano de Jesús, fuera el primer obispo de la iglesia que Jesucristo fundó en su nombre, edificándola en su nombre. Y su sucesor era Simeón. Ok, su sucesor era Simeón. Bueno, esto terminamos con tiempo la refutación. Se liberó Arnold. No, perdóname, es que... ¿Me perdonas? No te ofendí, ¿verdad? Mira, Está bien. yo a los que me tratan bien los trato bien. A los que me tratan mal, pregúntele a Riguardón cómo le va. Bueno, no, está bien. Ajá. Sigamos entonces con las preguntas. Ya A te ver. haces una pregunta. La A primera ver. pregunta entonces. Sí, adelante. Bueno, sí, pero tengo 5 minutos, ¿listo? Voy a aprovechar 3 minuticos para contestar algunas cosas. No. Hazme la pregunta. Hazme la No, pregunta. son 5 Sí, minutos, no, 5 después que minutos. terminemos, si quieres podemos hablar. Después que terminemos podemos hablar. Pero por mientras hazme una pregunta directa. Bueno, está bien. Está bien. Entonces vamos a centrarnos en las preguntas y las respuestas, ¿listo? Ujú. La primera pregunta es, nombre de los líderes evangélicos del siglo II o III después de Cristo. Permíteme. Ahorita te respondo. Permíteme. A ver. No sé cómo hacerle en la computadora. Aquí voy. Espérame, pero permíteme, porque a muchos les interesa la respuesta. Google. A muchos les interesa. Aquí voy. Es que lo Por tengo en la andar computadora. criticando a la iglesia católica, no sabe la historia de su iglesia, ¿no le digo? Oh, no, sí la sé, espérame. Tranquilo, mi buen amigo. Google. Arnold, aquí está. Google. Ujú. Ok, ¿quieres nombres del siglo I y del siglo II hasta Constantino, no? Del siglo II o III después de Cristo. Dame nombres de Bueno. líderes o pastores evangélicos. Ok, ahí Y te van. siglo II o III. Ahí te van. Pero para darte esta referencia, aquí está. No sé si tú sabrás que Alejandro de Alejandría era evangélico porque evangelizó a la mitad de Egipto. Bueno, vamos, adelante. Siglo I, Abilio de Alejandría, sucesor, Aniano de Alejandría, Antipas de Pérgamo. El siglo II del siglo II. Apolio de Rivera, ok, siglo II, vamos, siglo II, espérame, siglo III, aquí está, siglo II, Aversio, Alipio de Bizancio, Apolinar de Rivera, Atenodoro de Bizancio, San Auspicio, Baquilo de Corinto, Cedrón de Alejandría, Celedio de Alejandría, Claudio Apolinar, Clemente de Alejandría, Constancio de Perugia, Cuadrado de Atenas, Dato de Raveras, Demetrio de Alejandría. Bueno, casi todos son de Alejandría. ¿Quieres? ¿Continúo? No, está bien. Vamos a averiguar a ver si eran evangélicos o qué eran. Ya Claro, con los nombres. ahí apunta los nombres. Mira, aquí tengo otro dato que te va a gustar. Dice, en el concilio de una de las cartas que le mandaron a Alejandro de Alejandría, el evangélico que evangelizó a la mitad de Egipto, le mandan a decir de parte del concilio de Nicea, también os enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua, es decir, que en respuesta a vuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. Todos los hermanos de Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía, observarán desde ahora la costumbre de los romanos y de vosotros mismos y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros.
Espero te haya ayudado. Sí, ahí ya tengo los nombrecitos, voy a averiguar a ver qué pasa Si con quieres ellos. te los paso por privado, te los Sí, paso todos hasta el siglo sí, III. ¿verdad? Eran evangélicos o qué iglesia eran o qué. Claro, Listo, bueno, dame la pregunta. ok. ¿Por qué el Papa de hoy día tiene poder en lo político y lo religioso cuando San Pedro no tenía poder ni siquiera en lo religioso en sus tiempos? ¿Por qué hoy día tu Papa tiene poder en lo político y en lo religioso? Si eres papal, no me has dicho si eres papal o no. Ok. Bueno, sí, efectivamente, digamos que el Vaticano con el tiempo se nombró un estado, un país, ¿sí? Y el Papa, digamos que tiene ahí esas dos funciones, tanto líder religioso de la Iglesia Católica como líder político. O sea, es el presidente del Estado Vaticano como tal. ¿Sí? Ok, Ok. bueno. Sí, o sea, Eh, bueno, recordé, que cuando inició eso, pues no, pues tocaría estudiar la historia, ¿no? Alejandro, es lo que te acabo No de sé si tiene, exponer. tal vez tiene que ver cuando el Pontífice Maximus, o sea, de pronto en el 382, ¿sí? Cuando se le delega ese título de Pontífices Máximos que traía el emperador, se lo delega al obispo de Roma. Puede ser que ese haya sido uno de los inicios. ¿Sí? Pero lo que tú Te dijiste, tú toca, mismo también dijiste que en el Concilio Vaticano II se había ya separado como tal. Y sí, o sea, bueno, y sí, espérame. Ajá. y actualmente sí existe una separación iglesia-estado. O sea, la iglesia no nombra presidentes. Que una cosa es que el Papa sea presidente del Estado Vaticano, pero a nivel mundial, digamos que pues sí tiene a veces la opinión de la iglesia en ciertas cosas, pero como tal la iglesia no nombra presidentes ni tiene injerencia Bueno, política. O sea, hasta el eso es, Concilio del Vaticano II, hasta ahí, para acá. ok. ¿Me vas a hacer otra pregunta? Sí, bueno, otra pregunta. Ya te pregunté por nombres, pero entonces quiero que me des más pruebas de las denominaciones evangélicas del siglo II y del siglo III. O sea, aparte de los nombres Bueno, que me dices, dame bueno, te pruebas, voy o a sea, dar dame dos, pruebas de que la iglesia evangélica, o sea, te voy, espérame, te voy a demuéstrame que dar, la iglesia evangélica existía esos primeros siglos, ok, sobre todo espérame. siglo II y siglo III, antes de Ok, mira, Constantino. te voy a explicar algo. Antes de Constantino no existía ni una iglesia católica ni una iglesia evangélica. Existían los discípulos de los discípulos, de los discípulos del Señor. Ahora, te voy a dar dos documentos que tú ya los debías de manejar. Ignacio de Antioquía escribe al pastor de Esmirna, escribe, donde está Jesucristo está el Oye, espera, obispo. pero tú me estás No, diciendo que antes de Constantino no existía iglesia evangélica, o sea que esos que me mencionaste no eran evangélicos. Esos que yo te mencioné, eso es lo que te voy a aclarar. Eso es lo que yo te mencioné, porque mira, fíjate pues, las personas, los discípulos de los discípulos comenzaban a qué? A evangelizar, a toda la gente evangelizaban. Salieron de Israel huyendo en la destrucción del año 70 a evangelizar. Iban por los pueblos evangelizando, ¿me entiendes? Entonces, todas las personas antes de Constantino evangelizaban. Por eso te dije que Alejandro de Alejandría evangelizó casi la mitad de Egipto. Y sus descendientes, casi todos evangelizaban, todos hablaban y predicaban el mensaje de salvación a Cristo crucificado y mostrándolo con las escrituras del Antiguo Testamento, lo que conocemos hoy. Entonces, mira, fíjate lo que te voy a decir, pues, no existía una iglesia declarada como católica, ni existía una iglesia declarada como solo evangélica, como lo hay ahora. Simplemente existían los discípulos del Señor.
los discípulos del Señor, y eran conocidos como cristianitos. Te lo mostré con el libro que hizo la Universidad de Barcelona. Entonces, mira, ¿qué es lo que sucede? Cuando antes de Constantino se usaba la palabra católica como un adjetivo para dar a entender que el evangelio era para el mundo, ¿verdad? Para sacar del mundo, como iglesia sacas del mundo y lo metes a cuerpo, lo haces parte del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Ok, eso es como adjetivo. En el edicto de Tesalónica, el emperador manda que te llames cristiano católico por nombre. Por eso es que el primer catecismo que ustedes sacaron en los años 1500 se llamaba Catecismo Romano, no Catecismo de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, no, Catecismo Romano, por eso se llamaba así. Bueno, ¿qué es lo que te voy a decir con esto? En el edicto de Tesalónica, que es muy importantísimo, ahí dice: todos los de la doctrina apostólica y doctrina evangélica. No dice iglesia apostólica ni tampoco dice iglesia evangélica. Para ser honestos, dice doctrina apostólica y dice doctrina evangélica. Muchas personas, si tú estudias la historia de lo que sucedió después de ese edicto de Tesalónica, hubieron personas que no quisieron obedecer al emperador porque ellos no iban a inclinar sus rodillas, así como lo hicieron aquellos 3 allá en Babilonia. Ellos no lo hicieron. Entonces ellos salieron corriendo. Ellos no se querían llamar católicos. A algunos que se quedaron ahí, que no pudieron salir corriendo, no pudieron escapar por sus vidas, se hacían llamar cristianos católicos, pero no lo eran. Incluso los judíos se hacían llamar cristianos católicos, pero no lo eran. Los musulmanes se hacían llamar cristianos católicos, pero no lo eran. ¿Por qué se llamaban cristianos católicos? Porque un emperador se los ordenó. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Toda la persecución que la Iglesia Católica le hizo a todas las personas que tú vas a encontrar en la historia, en la Edad Media alta, baja y media, y después de los años 1000 con la Santa Inquisición, era a personas que creían en Jesucristo, predicaban el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces, como no querían obedecer a un emperador, es que sucede esto de la Inquisición. Ahora, después de que los católicos se cansan de ver la manipulación y pecado del Papa, del Papa, comienzan a protestar. Estos católicos protestaron no para salirse de la Iglesia Católica, sino para decirle: hey, estás haciendo mal, eso es pecado, compórtate bien, la Biblia dice así, Dios dice así, ponte recto. Pero ¿sabes qué hicieron ellos? Vete Lutero, no te queremos aquí, no me gusta que me estés diciendo mis verdades, vete. Entonces, ¿pero qué sucede? Años después, en un concilio, agarran las 90 y tantas tesis de Martín Lutero y aprueban 60 y tantas. 60 y tantas. Entonces digo, ¿para qué lo sacaron si al final de cuentas lo iban a escuchar después de tanto arremedo, después de tanto argüente? Ok, ¿qué es lo que sucede? Estos puritanos. Bueno, pero no te salgas, 4. es que hoy la pregunta era para los 2 primeros siglos y ya llegaste a Lutero. No, pues tú quieres que yo te muestre de dónde salimos la iglesia, ¿no? ¿De dónde salí yo? Te estoy diciendo. Que sí vienen de Lutero. Reconoces que vienen de Lutero, ¿sí? Mira, los protestantes vienen de Lutero. Nosotros venimos de aquellos que han sido perseguidos desde el edicto de Tesalónica, llamados puritanos, cátaros, albigenses. Los albigenses se unieron con los protestantes católicos. En el movimiento ecuménico del año 1900 de la Iglesia Católica, ¿verdad? Logra la Iglesia Católica que se separen los protestantes, y nosotros que ya quedamos de alguna manera renovados, por así decirlo, nos separamos y comenzamos a fundar lo que hoy día está establecido como Iglesia Evangélica, ¿verdad? Sí, que no aceptamos ningún solo dogma de la Iglesia Católica Romana. Los protestantes sí aceptan dogmas de la Iglesia Católica Romana. Ejemplo, el bautismo de niños. Ellos aceptan el bautismo de niños. Nosotros no. ¿Sí me entendiste? De ahí salimos nosotros. Es más, yo te dije hace rato de que los protestantes y estos albigenses habían tenido un concilio en Suecia, en donde los albigenses le dieron a Martín Lutero, por así decirlo, una Biblia con 66 libros que ellos mismos habían traducido directamente del hebreo y del arameo.
Esto les enseñaron a los protestantes católicos a hacer la Eucaristía a una manera simbólica. Esto les enseñaron cómo adorar a Dios. Esto les enseñaron qué es adoración y les enseñaron cómo adorar en las casas en donde tenían que hacerlo oculto de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, pues, al ser la religión de los Césares, tenía el dominio de lo que ellos querían. No sé si me expliqué bien. De ahí venimos nosotros, lo que hoy día somos iglesias cristianas evangélicas. Ok. Bueno, me toca una pregunta. Sí. Perfecto. Con respecto al tema, ¿no? Con respecto al tema. ¿Tú aceptas al Papa como representante de Dios en la tierra infalible? Ok. Bueno, mira, yo respeto la figura de Pedro y todo lo que dejó Jesús con Pedro y lo que se ha transmitido por siglos desde la sucesión de Pedro en adelante con Lino o Clemente, en fin. Así tú digas que Clemente, creo que dijiste que Clemente de Roma no fue papa, pero la historia pues así lo reconoce. Y hay muchas evidencias históricas, comenzando por la que cité de San Ireneo en su obra Contra herejías. Él cita a Pedro y Pablo, Lino, Anacleto, Clemente. Entonces yo respeto digamos que la figura de Pedro. El tema de la infalibilidad papal, resulta que se malinterpreta la infalibilidad papal. Eso no significa que el Papa no pueda fallar o que no pueda, digamos que hasta pecar. Significa que cuando el Papa pronuncia un decreto con la figura ex cátedra, sí ya digamos que se aplica, o sea, aplica en determinados casos. Cuando él dictamina algún decreto bajo la figura ex cátedra, esa es la infalibilidad papal. Pero se malinterpreta, o la gente cree que significa que el Papa no pueda cometer errores o que no pueda pecar. No significa eso. Es en determinados casos excepcionales, digámoslo así, cuando él dictamina un decreto bajo la figura ex cátedra. ¿Listo? Perfecto. Bueno, hermanito, pues si quieres da tu conclusión y yo pues ahorita doy la mía. ¿Listo? O me toca dar a mí la conclusión. No, te toca a ti, ¿no? Tú me respondiste ahorita, te toca a ti dar tu conclusión. Ok. No, pero dala tú. Como yo inicié, pues yo termino. ¿Listo? El que inicia termina. No. El que inicia termina. No, mejor me hubieras dejado a mí iniciar. Vamos, hermanito, de esos 5 minutos de conclusión. No se preocupe, yo no voy a hacer, yo no soy ofensivo. Usted me pudo refutar después de mi intervención, entonces ya inició con ventaja. Bueno, entonces 5 minutos. Son las 8:18. Bien, nomás te digo, te tocaba a ti dar los 5 minutos de conclusión. Tranquilo, porque te hago un video. Bueno, son las 5:18. Entonces, nos damos cuenta que históricamente, pues prácticamente no citaste ninguna fuente. No nos dijiste de dónde sacas lo que dijiste. Simplemente hablaste, no nos diste ninguna fuente. Entonces, yo estuve nombrando siempre la enciclopedia católica para que ustedes lo puedan encontrar. Cité a Eusebio de Cesarea, cité a Josefo Flavio, cité a algunos patrísticos. Ningún patrístico te va a decir de que el obispo de Roma era papa y era sobre él. De hecho, algunos le decían que Tertuliano era papa. Otros decían que Juan era papa, que era el papa universal. Ahora, por si no lo sabías, Constantino se declaró obispo de obispos, ¿verdad? Obispo de obispos.
Entonces, irremediablemente nos damos cuenta, como lo dijo el teólogo católico del cual yo puse el audio, Constantino tuvo un papel muy importante, ¿verdad? En lo que es la Iglesia Católica. Y dice, y este teólogo católico llama a la Iglesia Católica Romana, lo llama Iglesia de Constantino. Y dice que hay 1700 años, desde el Concilio del Vaticano II, en retrospectiva, hasta el emperador Constantino. Es muy importante darnos cuenta de que incluso la sede está en Roma. Todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes digan viene y tiene un trasfondo romano. El mismo Constantino cambió el domingo, ¿verdad? La fiesta del sol invicto. Dijo que era Jesucristo el nuevo sol invicto. Y ninguno de los obispos de los 318 que estaban ahí, dijeron nada. Ahora otra cosa que tú dijiste y que tú repetiste, Constantino no tenía nada que ver. Sí, mi amigo, Constantino tuvo mucho que ver. Si usted revisa la historia de lo que sucedió, usted revisa los historiadores ahí, va a decir de que Constantino, guiado por sus consejeros, él fue el que propuso la palabra consustancial, una palabrita pequeña pero muy importante en lo que es la fe, ¿verdad? Y el credo de Nicea. Entonces, ¿Constantino tuvo mucho que ver? Sí, tuvo mucho que ver. Es tan importante que incluso en el Concilio del Vaticano II dicen, dejemos ya de ser iglesia a manera de Constantino, dejemos ya de ser una iglesia cesaropapal. La iglesia, el cesaropapal o el papa vino a tener poder, como lo expliqué, ¿verdad? En León primero, en León el Grande. Él vino y él comenzó a apoderarse de los títulos en ausencia de los gobernadores y de todos ellos. Él vino ya siendo papa y adquirió el título de máximo pontífex, de título que lo hace a él papa pagano, merecedor de un lugar de aquella lista de paganos que tú aceptaste que existe ahora. Si pudiera algún católico mostrarnos algún teólogo, aunque sea católico, que dé veracidad del edicto del catálogo liberiense que se inventó Damaso, entonces vamos a acomodar la historia nuevamente, porque ningún patrístico da fe de eso. No hay ningún documento histórico que diga eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo no mencioné a los arrianos en el Concilio de Nicea? Porque no eran importantes. A mí no me importaba ni mencionar cuál era mi iglesia, ni cuál era tu iglesia, ni por qué eran los arrianos, ni nada. El tema aquí se trataba de Constantino, alrededor de la figura de Constantino, ¿verdad? Como papa, como primer papa, como lo dice el libro de que sacó la Universidad de Barcelona. Constantino, el primer emperador cristiano, y ahí dice que él se convirtió a los cristianitas. Ahí no dice que se convirtió al catolicismo. Si nosotros logramos entender que después del Concilio de Tesalónica existe una diferencia marcada entre la palabrita católica, como lo dice ¿cómo se llamaba Eusebio? No, Ignacio de Antioquía, dice, donde está Jesucristo está el obispo. No eran ni sacerdotes, eran obispos. Y se la escribe a un pastor, al pastor de Esmirna. No era sacerdote tampoco. Entonces, ¿cuándo fue que comenzaron a sacar esto de sacerdotes? Cuando los papas comenzaron a tener dominio sobre la religión que Constantino engendró. Entonces ellos, teniendo en su religión romana, teniendo curitas, porque ellos inventaron los curitas, ellos inventaron los monjes, ellos inventaron lo que es sacerdote. Venía el emperador y decía, ahora tú vas a ser el sacerdote, yo me voy a comunicar a través de ti con Dios, porque sacerdote o pontífice máximo o papa significa constructor de puentes en la antigua Roma. Nunca vas a ver ese trasfondo en el trasfondo judío. ¿Que ya terminó? Entonces, me despido. Espero, sinceramente quería agarrar más tiempo, pero me despido. Pasen todos una muy linda noche, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, háblenme en mi privado. Tengo muchos más argumentos que pude haber mencionado, pero por causa del tiempo, ¿verdad? Adelante, hermanito. Ok. Bueno, Arnold, pues tú primero, ya
tú mismo dijiste que antes de Constantino no había no había ni iglesia evangélica y no había iglesia católica. Entonces tú mismo estás aclarando que antes de Constantino no había iglesias evangélicas, ¿sí? Y la iglesia católica, pues yo efectivamente sí se puede analizar a qué iglesia pertenecían esos primeros cristianos. Y tú me citaste Alejandro de Alejandría. Pues Alejandro de Alejandría aquí dice que es obispo de Alejandría del 313. O sea, yo hasta donde tengo entendido, los evangélicos no tienen obispos. Entonces, los únicos que tienen obispos son la iglesia católica. Entonces, Alejandro de Alejandría, pues fue católico. Entonces, esos que, lo mismo también me citaste Alipio de Bizancio. Dice que fue obispo de Bizancio. Entonces, finalmente me estás, creo que citando una de dos, o padres católicos o padres orientales, porque no habían más. Pero ese Alejandro de Alejandría, sí, aquí dice que es obispo de Alejandría del 300 año 303. Pero es conclusión, Entonces, no es refutación. no, pues, pero la conclusión, la conclusión es que pues Yo no refuté. yo tengo que concluir del debate, ¿sí? Y estoy concluyendo primero, tú reconoces que antes de la iglesia, antes de Constantino no había iglesia evangélica. Dices que no había Pero iglesia si católica, reconoces bueno, eso, tienes que reconocer que no había eso, católica tampoco. eso es no, pero es que yo no puedo reconocer que no había católica porque esos personajes que te cité sí son católicos. O sea, tú hasta el momento no me has dado ningún nombre de ningún pastor evangélico. Alejandro, ¿Sí? obispo significa pastor, no No, sacerdote. obispo significa supervisor. ¿Sí? Entonces, Lo para mismo ser que claro. pastor, no Ahora, sacerdote. no, pero hay una gran diferencia entre o sea, ustedes no tienen obispos ni episcopos. Nosotros Sí sí tenemos tenemos. 3 grados del orden sacerdotal que son diaconado, presbiterado y obispado. Ahora Tenemos diáconos también. no puedes negar tampoco que Ignacio de Antioquía habló que donde está Jesucristo está la Iglesia Católica, eso lo dijo en el año 107. Entonces eso no lo pueden negar. Tú me Te dices lo que expliqué. te cité, por ejemplo, a Sarireneo en su obra Contra La Iglesia herejías. Católica lo llama Ahí él herejía. menciona, ahí él menciona, Ustedes lo digamos llaman que hereje. la primera sucesión. Entonces, Pedro, Pablo, Lino, Anacleto, Clemente. Las cartas por ejemplo, las Orígenes es 7 hereje para la cartas, Iglesia Católica. no, yo no estoy hablando de origen, estoy hablando de Ireneo. San Ireneo en su obra Contra herejías, esa es una fuente, ahí está, él cita la referencia de los primeros papas. Y Ahora, él mete a Anacleto en medio de Lino y Clemente. tú dijiste que el Papa Cirilo fue el primero, o sea, fue el primer papa. No es preciso decir que fue el primer papa. Es preciso decir que fue el primero en usar el título papa. Antes se llamaban obispo de Roma y reconocen, como yo me lo mencioné, Ignacio de Antioquía reconoce reconoce la presidencia de la Iglesia de Roma. Entonces sí, efectivamente el obispo de Roma era, digamos, que el líder de la iglesia, que el título papa fue, sí, efectivamente Ciricio en el año 380, bueno, a finales del siglo IV, fue el primero en usarlo, pero no significa que haya sido el primero, ¿sí? Ya habían habido, no sé, para ese entonces me imagino, no sé, unos 40, 50 obispos de Roma. Antes se llamaban obispos de Roma, a partir de ahí pues se llama papa. Entonces, bueno, pues finalmente, no sé, Arnold no me pudo demostrar dar nombres de pastores evangélicos como tal, y él mismo dice que no había iglesia evangélica. Dice que tampoco había iglesia católica, pero eso ya es algo que él no puede refutar. Por ejemplo, a Ignacio de Antioquía, que en el año 107 dice que donde está Jesucristo está la iglesia católica. Y los padres que él cita, finalmente son padres que la Iglesia Católica reconoce, ¿sí? Yo también cité padres de la Iglesia Católica, padres que hablaron de la Eucaristía, del bautismo, ¿sí? De los sacramentos. Lógicamente, él mencionó también
una serie de cosas porque la iglesia tiene historia, lo mismo el magisterio tiene historia, o sea, lo que tenemos hoy en día es el resultado de muchos años de historia, de cosas que la historia o el magisterio ha sacado, como él mismo lo mencionó, como la evolución de pronto que el purgatorio, que esas cosas. Sí, efectivamente la doctrina, digamos que ha tenido una evolución, pero esos ya digamos que son puntos de debate, porque no es una doctrina que salió de la mano, nada, sino también tiene una doctrina primero con origen apostólico, con origen en las enseñanzas de los apóstoles, origen también bíblico, y digamos que esos son los temas que aquí todos los días tratamos o debatimos, que el purgatorio, que la Eucaristía, que la confesión, en fin. Pero bueno, digamos que sí ha habido como una serie de aclaraciones o la teología que hace la iglesia, pues porque finalmente la iglesia sí tiene autoridad, por eso hay un verso que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces tampoco podemos desconocer la autoridad que tiene la iglesia, pues referente a todos los temas teológicos, a lo que Cristo dejó a los apóstoles. Entonces, bueno, yo de todas maneras te agradezco, Arnold, haber aceptado este compartir. No se preocupe. Nos ayuda a aclarar temas históricos para aprendizaje, para profundizar de dónde viene pues todo lo que tenemos hoy en día. Gracias entonces por haber aceptado esta invitación. Ya los amigos, pues ellos mirarán o estudiarán o profundizarán finalmente, digamos que quién dijo verdades o quién dijo mentiras o qué ha dicho la historia, en fin, ya pues queda a los oyentes que profundicen estos temas y ellos pues saquen sus propias conclusiones. Listo, gracias a todos los amigos que se conectaron para escucharnos. Gracias a Arnold por haber aceptado esta invitación y gracias a todos por haber participado pues de este debate. Y ya pues queda a los amigos oyentes pues que saquen sus conclusiones y efectivamente qué hizo Constantino y cuál fue su influencia pues en la iglesia católica. ¿Listo? Alejandro, señor. Alejandro, puedo, pues obviamente como yo salgo en el video, pero no sé, ¿verdad? ¿Puedo subir el video a YouTube? Sí, claro, adelante. ¿Cómo se llama el canal que tienes o qué? Es un canal personal, no es mi intención ganar dinero. No, pero es ¿cómo mi se llama? propio canal. ¿Cómo se llama el canal? Tiene mi mismo nombre, Arnold Portillo. Ok. Listo, Y no hay lo que problema, pasa es que lo tranquilo. quiero poner en el grupo en un grupo que tenemos, y ahí pues solo se aceptan videos de YouTube. Entonces, por eso te digo pues. Ok. Listo, hermanito, no hay problema. Bueno, hermano, buenas Ándale, noches pues. y que descanse. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches para todos. Linda noche. Bendiciones. Gracias. Ándale, pues. Bueno, ok. Bye. Gracias.